A mí no me interesa restablecer al PRI, Miguel. Okay. No estoy hablando de eso. Ninguno de los partidos políticos está a la altura de las circunstancias, menos Morena. Si fuera Morena un partido a la altura de las circunstancias, no permitiría que se repitiera el modelo de un líder máximo que les da instrucciones y no protestan lo más mínimo, aunque no tenga nada que ver con lo que han sostenido en su historia individual cada uno de esos militantes. No, los partidos en México le están quedando muy chicos a la gente. ¿Cuánto tiempo quieren para lucirse con el presidente? Ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente. México está en poder de los cárteles. Doctora Américo, es lo mejor que le pudo pasar a Tamaulipas. Para el 2022 va a estar terminada esta nueva refinería de Dos Bocas. 126.206 mexicanos asesinados. No hay medicamentos. Ahora no, pero va a haber. Ya recibí tu carta. Cuando tienen tantas deudas con la sociedad. Sí, fue un error. El compañero presidente López Obrador es pendejo. Es lo que hay. Pero lo podemos cambiar. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una emisión más de Es lo que hay, la tercera. Y me da mucho gusto estar hoy con nuestros amigos Adriana Dávila, Manuel Díaz, invitada de lujo. Todos los invitados son importantes, pero hoy tiene una connotación importante para mí, dice Adriana. Para el país también. Para el país. No, la verdad es que es un programa que estábamos esperando. Lo platicamos Adriana, Manuel y yo, que era importante saber la opinión de la senadora Beatriz Paredes, porque estos momentos en los que estamos viviendo hoy, bueno, este momento de la política, estos cambios, de pronto pues, despiertan inquietudes y alguien que tiene una experiencia por la vida que ha tenido en diferentes posiciones que ha jugado la senadora, nos puede sin duda dar una opinión que será muy valiosa para que tomemos una referencia y a lo mejor pudiéramos entender un poco más de lo que está sucediendo, o hacia dónde vamos, o qué es lo que necesita el país. Así que, bienvenida, senadora. Muchas gracias, Miguel. Esto es lo que hay, y bueno, Adriana. Y el programa se llama Es lo que hay, pero lo podemos cambiar. Y justo ese es el motivo, senadora, de haberla invitado. Yo siempre le he hablado de usted. Ellos ahora están muy falsos, ¿verdad? Pero para mí es un gusto poder platicar con una paisana más tlaxcalteca, cuya experiencia es importante y cuya experiencia trasciende en un momento tan complicado. Yo empezaría preguntando a Beatriz Paredes, ¿hay oposición en México? Claro que hay oposición, querida Adriana. Miguel, Manuel, es un gusto estar con ustedes. Sé que han sido todo un acontecimiento en esta estrategia de medios alternativos. Los felicito por la emoción, por las ganas, y me da mucho gusto que esté con ustedes mi paisana Adriana Dávila, una mujer a la que respeto, a la que aprecio y que tiene las características fundamentales de la personalidad tlaxcalteca. No nos dejamos. Exacto. No nos dejamos. Así es que aguas, ¿eh? Entonces, querida Adriana, claro que hay oposición. Lo que sucede es que en esta etapa de la vida nacional no hemos tenido la capacidad para comunicarnos hacia afuera. No es que no exista la oposición, es que no logra tener reverberancia hacia afuera. Tú lo sabes, has estado en el Congreso. En ocasiones hay extraordinarias exposiciones en el Congreso y nadie sabe, nadie supo qué se dijo, qué significó. Entonces, me parece que en términos generales la élite política en el país y quienes hacen política
independientemente de que lo hagan en las bases como cuadros intermedios o como cuadros altos, tienen un problema de comunicación con la sociedad. Mira, incluso los secretarios. El único que tiene la bocina en este país es el presidente. Es correcto. Si le preguntamos a un ciudadano, perdone, ¿usted sabe cómo se llama la secretaria de Desarrollo Social? ¿Tú sabes cómo se llama? ¿Tú sabes cómo se llama? Bueno, o sea, lo que quiero decir que incluso el gabinete está desaparecido. Entonces hay una estrategia muy inteligente comunicacional aplastante que copó el espacio público, el espacio de comunicación, y la oposición no hemos sabido movernos y desfasarnos. Beatriz Paredes conoce el país, es más, yo lo digo y lo digo en serio, en el 2010 yo fui candidata a gobernadora en el estado y a mí me ganó Beatriz Paredes, no Mariano González Arur. Lo aclaro y lo digo, y lo he dicho siempre, y lo reconozco. Pero la posición de presidenta del PRI le ha dado una visión muy clara de lo que significa México. México es igual, es como nos lo pinta el presidente. ¿Cree que los dirigentes partidistas hoy conozcan al México que hay, a los miles de Méxicos que hay, al México en colores? Fíjate que yo tuve oportunidad de conocer México mucho antes de que fuese presidenta del PRI. Porque en primer lugar, en la Confederación Nacional Campesina, conoces el México profundo, te acercas muy seriamente, muy estrechamente con el mundo rural. En segundo lugar, hubo un momento cuando se fundó la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas como una estrategia de articulación. No habíamos sustituido al Instituto Nacional Indigenista. En un momento muy delicado de la vida nacional, estuve al frente en la transición de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas y visité los lugares más recónditos, las sierras más escarpadas, los sitios más alejados del sur de México, del norte de México, y también por otra serie de actividades, porque me gusta la literatura, porque me gusta el arte, conozco el otro extremo de la sociedad mexicana. Yo pienso que hay muchos Méxicos, como bien dices, hay realidades regionales muy claras, no son ni siquiera similares la cultura yucateca de la cultura sonorense, por poner un ejemplo extremo. Hacia el interior de Oaxaca mismo, los grupos étnicos son distintos, tienen distintas tradiciones, etcétera. México es un país pluricultural, diverso, complejo, no es una ecuación simple, es una ecuación compleja, y me parece que el presidente tiende más a simplificarlo. México no es un país maniqueo, no es de buenos y malos, no es de blancos y negros. Tiene muchas tonalidades y hay muchos matices. Ese es el México real, un México plural, diverso, con muchos matices, con diversas opiniones y pasando un momento muy difícil. Yo escribí ayer una columna que se llama Recupera el Centro. Mi preocupación es que en esto que yo le llamo el fachopopulismo, porque en realidad yo veo este gobierno de derecha, lo veo conservador, lo veo cristiano, lo veo militarizado, lo veo con un solo hombre carismático. La contrapropuesta que veo venir es una ultraderecha. Entonces vamos a tener dos derechas peleando el país próximamente si no se surge una nueva alternativa. Si el PRI no retoma muchos de sus valores de centro, el PRD no puede impulsar una agenda ni siquiera híbrida, y me preocupa y me ocupa, porque un país tan diverso no merece estar entre dos cuestiones de este extremo tan a la derecha, el espectro político, ¿no? Hay quien dice que realmente lo que estamos peleando para el 2024 es regresar a la institucionalidad, a la democracia institucional versus el populismo. Pero desafortunadamente lo que gana en esta comunicación que tú estás llamando es el populismo. Lo que gana es lo que conecta fácil, barato y promete aunque no cumpla. Y en ese sentido, teniendo este privilegio,
de tu reconocida experiencia, porque sí te considero en ese espectro institucional, de Estado de Derecho y de contrapesos. ¿Cómo propones que sea el ideario que debemos llevar los ciudadanos para obligar a los partidos políticos a que nos den mejores alternativas para encontrar el centro? Mira, a mí me parece esencial lo que señalas. ¿Cuál es el papel de los ciudadanos en una etapa tan crítica del país? ¿Por qué le digo crítica? Porque nos tardamos muchas décadas en alcanzar la normalidad democrática. Este país tiene una historia autoritaria, que tuvo como piedra de salvación el que no hubiese reelección presidencial y que las contradicciones se daban al interior de ese gran partido, cuando el PRI era el partido hegemónico. Pero nos tardamos muchas décadas en desmontar el régimen de partido hegemónico para avanzar en nuestra incipiente normalidad democrática. Y hemos visto en este régimen una tendencia enorme al retroceso antidemocrático. La embestida contra los órganos autónomos, especialmente contra el INE, la recentralización de programas de gobierno que ya se había logrado que fueran municipalizados o de los estados, la recentralización de grandes estrategias de política pública. A mí, francamente, no me parece que la estrategia en el sector salud haya sido la correcta, independientemente de sector de salud popular o no, del sistema de seguro popular. La trayectoria de la política pública en materia de salud en México viene desde 1940 y tantos, no es algo que haya sucedido hace 10 años. Hay una profunda ignorancia en varios temas. Entonces, los ciudadanos tienen que exigir primero gobiernos eficaces, porque esta experiencia nos ha enseñado que no es suficiente un líder, por carismático que sea. Este es un país de más de 125 millones de habitantes, ya dijimos que plural, diverso, con muchísimos problemas en una situación geopolítica estratégica. Entonces eso no se puede resolver con Chicoché, aunque sea un filósofo extraordinario, Chicoché. Yo reconozco su talento, pero me parece que estamos más allá de Chicoché. Y creo que ahí los ciudadanos, la gente tiene que exigir seriedad y responsabilidad. Es interesante cuando escucho lo de la sociedad, se debe responder, pero ahí es donde tenemos mucha preocupación, senadora. ¿Cómo sientes a la sociedad? ¿Es una sociedad que sí está consciente de lo que está ocurriendo o es una sociedad que está dormida o es una sociedad que ya está hipnotizada por todo el efecto que ha causado esta estrategia de comunicación desde Palacio? ¿Cómo sientes esta sociedad del día de hoy en específico? ¿La gente sí va a reaccionar o se conforma con festivales como el que tenemos a unos pasos de donde estamos haciendo esta entrevista? Mira, yo le tengo mucha confianza al pueblo mexicano y a la sociedad mexicana. Creo que siempre sabe darnos lecciones. Me parece que perdimos porque debíamos perder. O sea, ¿para qué nos autoengañamos? No vamos a decir que todo era magnífico, maravilloso, espectacular. No, se cometieron errores y la gente te lo señala. Creo que lo esencial es que haya la decisión de participar electoralmente en el 24. ¿Cómo no voy a tenerle confianza a la sociedad, particularmente a las mujeres jóvenes? El movimiento feminista de esta etapa es extraordinario, sí. Es asombroso su capacidad de ir adelante, de plantear cuestiones incluso posmodernas en el país. Me parece que han sido muy agudas las mujeres en los señalamientos que han hecho y desde luego en su enorme preocupación por los feminicidios, que es una vergüenza. Lo que sucede es que no hay eco en las instituciones correspondientes. Hay una sociedad que demanda lo que ha pasado con la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, es trágico. Lo que perdimos en términos de institucionalidad del ombudsman para defender a la sociedad es ridículo lo que ha hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Los temas verdaderamente de violación de derechos humanos no los atiende, se tarda, no dictamina y en cambio actúa como institución militante, política. Sí. Bueno, eso... Y viniendo de una hija de un activista. Es inconcebible. Es la paradoja. Es una tristeza. A ver, senadora, el tema de las mujeres y las nuevas generaciones. Y yo quiero retomar lo que Manuel plantea porque me parece que es lo que nosotros incluso platicamos fuera de cualquier entrevista, ¿no? Si está bien, necesitamos un producto, entre comillas, político que venda, que conecte con la gente, pero a veces esos riesgos son demasiados. Este adelanto que tenemos las mujeres y especialmente, como lo dices, las generaciones más jóvenes que van pasos adelante, ¿es suficiente para poder hacer el cambio de gobierno? Tú entre los planes como senadora y además como aspirante a la presidencia de la República, ¿está este sector para empujarlo, para jalarlo o para usarlo? Perdón por la pregunta en los tres sentidos. Para usarlo jamás. Yo no pienso que ninguna relación política sana esté contenida en el concepto uso o manipulación. A mí me parece que tenemos que hacer un frente muy amplio, en donde todos los demócratas nos unamos. Racionalmente ese frente sería de centro, porque si es una alianza de todos los demócratas. Es correcto. Yo personalmente soy socialdemócrata, yo soy de centro izquierda. Así soy, así he sido, así me defino en perspectiva. No soy de las personas que cambia de chaqueta para ganar una elección. No soy y no he sido, y no me parece decente con los ciudadanos, que creen que están votando por A y en realidad están votando por B disfrazado de A, ¿no? Entonces, en ese sentido, pero creo que lo lógico es que hubiese un frente amplio en donde participaran toda la ciudadanía, las ONGs, los artistas, los grupos sociales, etcétera, y los partidos políticos, no volverlo un tema cerrado de distribución cupular del poder, sino de búsqueda de la opción que resulte más convincente para poder construir un frente muy amplio y además con el compromiso de integrar un gobierno de coalición, un equipo de gobierno. Yo pienso, si tengo la circunstancia de ser la candidata de una alianza opositora, dar a conocer mi gabinete una semana antes, que quede claro que somos un gobierno de composición, pero sobre todo que invitamos a secretarias antes de tu postulación. De la elección. Sí, o sea, vas a lo seguro al voto porque conoces quién va a acompañar a Beatriz. Sí, y porque... de la elección, dice. De la elección. No de la elección. O sea, el equipo de campaña, perdón, el equipo que la va a acompañar a gobernar. De gobierno. No va a estar anunciado antes. Sí. De la campaña. Ok. Una semana antes de la elección. ¿De la elección del candidato? No, de la elección presidencial. Sí, es que entendimos otra cosa, sí. Pero a ver, en ese sentido, porque hoy hay quienes... Andrés Manuel se adelantó muchísimo, y cuando yo digo usar, lo digo por algo muy claro que pasó en este gobierno, senadora, que es, se usaron todas las causas. Se usó ir a sacar a los mineros de pasta de conchos, no sucedió. Se usó apoyar a las mujeres, no sucedió. Se usó apoyar y recuperar con vida a los 43 de Ayotzinapa, no sucedió. Se usó no quitar las estancias infantiles, no sucedió. Esos son usos que hacen político-electorales a algunas personas, ¿no? Y hay muchos riesgos hoy en esta competencia de que se usen esas causas. Esta coalición pasa por los partidos políticos. Hay partidos políticos suficientemente fuertes que permitan
construir esta coalición que pretendes encabezar? Desde luego, incluso fueron los partidos políticos quienes convocaron al Frente Sí Va por México y participaron así en la elección intermedia. Ya se integró, ya participaron, pero mi punto es que no es suficiente con los partidos políticos. Como dicen los científicos, es condición necesaria, pero no suficiente. Lo verdaderamente importante es que haya una gran movilización social, porque la elección de 2024 va a ser un parteaguas en la historia de México. O continuamos en una vía de evolución democrática profunda, en donde podamos atemperar el presidencialismo mexicano, generar un sistema semipresidencialista. Yo tengo una propuesta absolutamente federalista. Yo creo en los estados, creo en los municipios, creo en las regiones, un replanteamiento de la democracia territorial en el país, que se respete a los estados, que haya una gran reforma fiscal para respaldar a estados y municipios. Claro. Una visión distinta de las prioridades nacionales. El agua debe ser una prioridad en México. Es un problema gravísimo, en donde el presupuesto ha sido insuficiente, en donde ha habido vaivenes en cuál es la organización administrativa para atender adecuadamente la problemática del agua. Hay que hacer grandes obras ligadas con el agua. Es increíble que en la Ciudad de México cada año se te inundan y se quedan sin agua otras zonas. Es irracional con este nivel de lluvia que tenemos en la Ciudad de México. Debería haber un drenaje pluvial. Si es una obra cara, claro, pero las grandes obras tienen que hacerse. Por posponerlas no significa que se resuelvan los problemas. Ahorita hacen obras caras. Y no sirve. Bueno, ahorita hacen unos pequeños estadios de béisbol que a lo mejor son baratos. Yo no sé francamente cuánto cuesta un estadio de béisbol. Lo que sí sé es que es muy útil un estadio de béisbol. Sí. Extraordinariamente útil. Sí. No, es divertido si va acompañado de una política de infraestructura. Siempre. Y de buenos equipos de béisbol. Estimular algunos equipos de béisbol. Que no trasladen a las mascotas en helicóptero. Eso. De acuerdo. Mare, bomba. Pero que no trasladen a las mascotas en helicópteros de la Marina. Sí. Adelante. Vamos al primer corte. Estamos en Esto es lo que hay. Lo podemos cambiar sin duda. Vamos rápido a un video que preparamos sobre las facetas que ha tenido la senadora Beatriz Paredes en su vida como político, como representante popular, como dirigente del PRI. Y regresamos de inmediato. Vamos a verlo. Es lo que hay. Pero lo podemos cambiar. Estamos en la peor crisis económica de la época contemporánea. No es posible permanecer indiferente a los problemas de la ciudad. A las ofensas hemos respondido con propuestas. Yo no he simulado que soy liberal. Yo soy liberal. Y si parte de ese dinero que gastan en eso lo dedicaran a otras cosas, seguramente la ciudad estaría mejor administrada. Van a perder porque el gobierno de México sabe que son ineficientes. Las reflexiones de los grupos parlamentarios en materia del desabasto de medicinas. Con humildad y con decisión, que aspiro a ser candidata a presidenta de la República. Es lo que hay. Pero lo podemos cambiar. Aquí regresamos contentos platicando. Estoy muy emocionado. Acabo de decir que ya tengo 2 mujeres tlaxcaltecas que admirar, porque Adriana Dávila sin duda es una de las mujeres que más admiro.
Y escuchar y tener de cerca a Beatriz Paredes me acaba de cambiar la perspectiva de que sí se puede hacer política desde un partido que yo crecí odiándolo. Muere el PRI, lo grité toda mi vida en las marchas, en las manifestaciones. Yo milité mucho en la izquierda, sin ninguna pretensión de puesto político, más que en el 94, que coordiné la campaña en Jalisco, pero por una cuestión personal con Mario Saucedo. O sea, radicalísimo de izquierda. Estoy dándole un poquito de giro a lo que estamos platicando y me gustaría preguntarte muy concretamente, ¿cómo ves el tema energético? Las energías limpias, las energías sustentables, lo que está pasando ahorita en Egipto con la COP, lo que se propone desde Estados Unidos ya de una manera muy clara, incluso lo quieren hacer parte, ahora que lleguemos a la famosa cláusula 11 del TEMEC, y se quiere hacer parte, una integración regional, pero tiene que pasar por el tema energético. Y por otro lado veo una doble moral del gobierno. Por un lado hablan del carbón, hablan de Pemex, hablan de todo esto, pero por otro lado están construyendo el parque solar de Puerto Peñasco más grande, hay una transición en otras áreas, pero por otro lado hacen dos bocas, como que no veo una política clara energética y más allá de decir que se va hacia la soberanía. ¿Tú qué propondrías que hagamos? Bueno, a mí me gustaría comentarte que yo sí veo una política clara del gobierno. Okay. Es una política pertinente en los 70s. Es una política que se basa en la conceptualización de que México tiene un volumen importante de hidrocarburos, de recursos de energía fósil y que los deben exprimir hasta el final. Eso ha hecho que haya inversiones multimillonarias en Pemex. Sería muy útil que los mexicanos conociéramos a dónde piensan llevar a Pemex, porque cada presupuesto, más dinero para Pemex, más dinero para Pemex, más dinero para renegociar la deuda de Pemex. 228 mil millones de millones. Y no queda claro qué van a hacer con Pemex, cuál es la perspectiva. Después, el planteamiento de la reforma eléctrica era volver al monopolio del Estado sobre la electricidad. No, hombre, claro que hay una política evidente, contundente, a la que se le ha planteado incluso reformas jurídicas y que forma parte de uno de los diferendos más importantes que hemos tenido en nuestra historia contemporánea con Estados Unidos, porque no se compadecen las decisiones que se plantearon legislativamente de lo que dice el TEMEC, lo que dice, y los contratos ya establecidos. Personalmente soy una gente que cree, desde luego, en la búsqueda de alternativas energéticas, energías limpias, energías sustentables, etcétera, etcétera, consciente de que México tiene un enorme potencial solar, un enorme potencial eólico, un enorme potencial térmico. Sin embargo, las cosas que hemos hecho siempre las hacemos un poco a medias. Las grandes presas en Chiapas requieren dinero permanente de mantenimiento, deberían además aprovecharse para irrigar el área aledaña a las presas, las nuevas presas en Nayarit y en esa región también. Entonces me parece que no hay una visión integral de la estrategia de energías alternativas. El parque que se está armando en Sonora es más la excepción que la lógica del planteamiento. Los ductos de gas natural también van en congruencia con una política limpia. Ese era el otro tema que iba a tocarte. Siendo el gas uno de los elementos fundamentales para el desarrollo de la industria, y teniendo la cuenca de Burgos
A mí me parece, en síntesis, que este gobierno sí tiene una política energética que no comparto y que me parece que muchos ciudadanos no comparten, y que no queda claro el volumen de recursos que han estado invirtiendo en Pemex, a dónde van a ir a parar, que no hay una estrategia de energías alternativas consistente e integral y que no se tiene una perspectiva del aprovechamiento de recursos relevantes como es el gas. Y esto, si tú dices, yo voy a promover las energías alternativas, yo voy a sanear a las empresas del Estado, pues vas a decir, todos vamos a decir lo mismo. Porque en materia de energía, los que sabemos, todos sabemos. Pero lo trascendental es cómo resuelves problemas estructurales. Yo creo que un problema estructural es qué vas a hacer con Pemex. ¿Qué harías tú? A mí me parece que hay que buscar alternativas de economía mixta, preservando plenamente la rectoría del Estado. Pero la rectoría del Estado no es el proceso popular solo dicho en un falso nacionalismo, senadora. ¿Cómo decírselo a una base social? Porque entendiendo que es un tema complicado, ¿no? Si a alguien le dicen el petróleo es tuyo, y entonces te van a salir las gasolinas más baratas, y entonces la luz la vas a pagar más barata, y viene todo un proceso que además en la realidad no es cierto. ¿Cómo contar esa historia de tal manera que los ciudadanos comprendan de qué se trata? No estoy diciendo que haya ignorancia ciudadana, lo que estoy diciendo que técnicamente es muy complicado y por eso se utiliza un lenguaje muy simplista. ¿Cómo lo haría Beatriz Paredes? A mí me gustaría voltear la pregunta. Dentro de los cuestionamientos ciudadanos, las preguntas ciudadanas esenciales, ¿ustedes creen que a los ciudadanos les interesa, en términos masivos, cómo se administra Pemex? O sea, a los ciudadanos, no hablo del círculo rojo, claro, ni hablo de los expertos. A los ciudadanos les interesa que haya energía suficiente, barata, accesible. A las nuevas generaciones les interesa, además, que no dañe el medio ambiente. Entonces, acomoda esos. ¿Cómo tienes energía? Suficiente, oportuna, barata y que no dañe el medio ambiente. Esos son tus objetivos. Los demás son instrumentos. La política es un instrumento, no es un fin en sí misma. Y hay un segundo debate. Esto lo puedes hacer con recursos públicos o requieres recursos privados. Y hay un tercer debate. Si no te alcanzan los recursos públicos, ¿cómo pueden intervenir los privados? ¿Cómo los regulas? ¿Y cómo respetas soberanía y Estado de Derecho? Pero es así como se construye. Lo demás es instrumental. Claro. Bueno, sin duda necesitas un equipo que te acompañe para hacer esto. No precisamente un equipo de los Avengers, pero sí alguien que esté en estos puntos tan claros que dice la senadora. Me preocupa, ahorita que estás como senadora, me preocupa un momento que se vive, la confrontación por los temas del país, que en lugar de resolver el tema del país están resolviendo temas de partido. La reforma energética era una gran oportunidad para revisar qué podíamos componer, y lo único que hicieron los legisladores fue confrontarla, llevarlo al terreno de político y de militancia, en lugar de darnos la oportunidad. Por ejemplo, en Oaxaca tenemos el Parque Eólico Oaxaca 1, que es uno de los más importantes de Latinoamérica, pero yo les digo que, regresando a este tema del pueblo, abajo de los generadores hay viviendas de comunidades indígenas que no tienen luz y tienen el generador arriba. Hay inversión extranjera, hay un desarrollo de un parque importantísimo, pero no impacta en la sociedad, en la región, en el pueblo, que al final de cuentas pues quisiera energía y además barata, como lo acabas de decir. En lugar de que se diera una oportunidad de revisar esto, lo que hicieron los legisladores fue llevarlo al terreno de la confrontación
y la oposición dijo no a la reforma eléctrica. Beatriz Paredes, si fuera a gobernar este país, ¿cómo comenzaría con este asunto de quitarle este debate a los políticos en el Congreso? Que sería difícil, pero ¿cuál sería tu propuesta? Mi querido Miguel, yo no creo que la confrontación la hayan empezado los legisladores. Okay. Bueno, más bien, te puedo mandar nada más para documentar tu entusiasmo, unas 10 mañaneras en donde el tema se planteó confrontadamente desde el principio. Okay. O sea, cuando tú haces una reforma energética llena de adjetivos, okay, cuando no sientas a la gente a discutir verdaderamente, mira, yo viví en Cuba. Cuba tenía el problema de la ausencia de hidrocarburos. Requirió la inversión canadiense para explotar la zona del Golfo de México, donde compartimos mar territorial. Inversión canadiense. Son cubanos, país socialista. Yo viví en Brasil. Se combinó y se transformó Petrobras para que hubiese inversión privada, para que pudieran cavar en aguas profundas, y cambiaron su circunstancia energética. Bueno, por eso les digo, es un tema de contemporaneidad, no tiene que ver con una visión ideológica nada más, tiene que ver con que entiendas que estás en el siglo XXI, entiendas que la energía es indispensable para el desarrollo y hagas cuentas. Si puedes dejar de meter dinero en educación, en salud, en carreteras, etc., para meterlo solo a energía. Es un tema de recursos y de normatividad correcta para que si concurren otros factores no se atente contra la soberanía, pero eso es un asunto de inteligencia y de conocimiento de los instrumentos jurídicos. Lo que me dices del parque eólico de Oaxaca, que yo lo conozco y es impresionante, es lo mismo que te digo de las presas. Las comunidades indígenas o las comunidades campesinas, donde se hacen grandes obras de infraestructura energética, sean de carácter particular o sean de carácter público, deben beneficiar de alguna manera a los protagonistas que están en esas poblaciones. Esa es mi convicción. Y me queda claro entonces que esta confrontación sale de Palacio y entonces sí necesitamos a alguien que dirija al país sin confrontarnos. Mira, México tiene demasiados problemas reales como para que les agregues la definición estratégica de polarizar como modo de gobernar. No, hombre, al contrario, lo que necesitamos es un conjunto de alianzas que nos permita ir resolviendo los problemas reales. A mí me queda absolutamente claro que necesitamos hacer un gran pacto nacional para recuperar la seguridad y la tranquilidad. Pues el tema de la inseguridad pública y de la inseguridad en general, no me vas a decir que no es un tema que le preocupa a todos los mexicanos, a todas las fuerzas políticas, a todos los grupos económicos, a todos. Bueno, tenemos que hacer un gran pacto nacional y hay que hacer políticas públicas eficientes y hay que tener funcionarios honrados y conocedores. Una de las frases que más me han preocupado es: yo privilegio la lealtad a la capacidad. Bueno, si no es un tema de amor, es un tema de gobernanza, Ya. A ver, política pública pareciera ser que los últimos 4 años se desapareciera del diccionario gubernamental, ¿no? Está todo centrado en la política electoral. Beatriz Paredes, en la experiencia que tiene en todos los cargos, fue la primera mujer que respondió un informe de gobierno, y recuerdo perfectamente una conversación que tuvimos, senadora, donde claramente me dijiste: no te equivoques, a las mujeres no nos juzgan por ser mujeres, sino por el tipo de mujeres que somos. Y se me quedó grabadísimo. ¿Qué haría Beatriz Paredes para reencontrar a los mexicanos? Porque me parece que el problema mayor que puede resolverse con cosas como las que mencionas, una política eficiente, un camino conductual suficiente o una posibilidad de profesionales en la administración pública,
es fácil de resolver. La polarización no es tan fácil porque es parte incluso de una naturaleza humana exacerbada hoy, ¿no? ¿Qué haría Beatriz Paredes para la reconciliación nacional entre los mexicanos que pensamos distinto, ¿no? Aquí hay 4 que pensamos completamente distinto, por ejemplo. Efectivamente. Y me caes bien. y ahora ya tienes a otra senadora, tlaxcalteca, por cierto. Pero mira, aquí hay 4 que pensamos distinto. Pero tú, como en el 70% de las cosas de defender a Tlaxcala, nos podemos poner de acuerdo. Exactamente. Entonces, en la carrera diplomática te enseñan que cuando tú eres designado negociador para un tema muy complejo, primero tienes que encontrar las coincidencias. Vas avanzando en negociar las coincidencias, en llegar a acuerdos en las coincidencias. Tienes que tratar de avanzar todo lo posible en encontrar las coincidencias, para que cuando ya llegas a alguno de los temas en donde hay antagonismo, donde es imposible arreglarse, el avance en el encuentro de coincidencias haya sido tal que no te convenga levantarte de la mesa. Y tienes que revisar cuáles de las cuestiones en donde tienes un conflicto verdadero con tu interlocutor son verdaderamente trascendentes. Cuáles tienen que ver con el Estado, cuáles tienen que ver con la historia, cuáles tienen que ver con el destino nacional, cuáles tienen que ver con que este cabrón me cae gordo, este me picó los ojos hace 3 años, este no lo voy a perdonar porque un día habló mal de mí. Tienes que quitar la paja. Parte de nuestra polarización tiene mucho que ver con paja. Y siempre están amenazando con prenderle el cerillito. Y parte tiene que ver con cuestiones estructurales y verdaderas que no puedes negar. Que existen. Este es un país que tiene una distribución del ingreso muy injusta. Eso es cierto. Es una realidad. Este es un país que tiene regiones con alta marginación, no solo producto del contexto actual, sino de una historia de coloniaje muy difícil, muy dura. Entonces, yo no creo en la unidad uniforme. Unanimidad. Ni en la unidad, fíjate. Yo creo en la conjunción, la articulación de contrarios. Cohesión. Wow. Creo en la cohesión. Yo en ese sentido creo en la dialéctica. Cuando tú logras entender cuál es el propósito superior, a lo mejor no te caes muy bien con tu cuate. A lo mejor tienes el 30% de diferencias, pero hay un propósito superior. Y en este caso, el verdadero propósito superior es el país. México está en un momento muy delicado, porque el mundo está en un momento muy delicado. Y nosotros ya traíamos lo nuestro, pero tienes la posibilidad de una polarización terrible en Estados Unidos, de una crisis democrática en Estados Unidos, que no hemos tenido en el imaginario en los últimos 150 años. Tienes una recesión mundial. Finalmente la pandemia descolocó a los países y a la economía de los países, y esta decisión estratégica de Putin de llevar agua para su molino en este momento, que te cambia la política energética y la política alimentaria en el mundo. Tienes una juventud que cambió profundamente por la revolución tecnológica, en la que en un aparatito les generas todas las expectativas de la Tierra, todos piensan que pueden ser todo, porque se los dice el aparatito y un dedito, y resulta que cuando salen a buscar trabajo, no hay nada. No hay nada.
el 90% de sus expectativas se cancelan. Entonces estamos viviendo un momento muy cabrón. El tema de las adicciones. Bueno, nunca habíamos tenido este rango de adicciones. Entonces, y por ende el tema de la inseguridad. Dime si no tienes que entender que hay que echar para atrás las cosas en las que no coincidas, hay que amarrar las coincidencias y aunque seamos distintos, el propósito superior es el país. El México que va a heredar el siguiente sexenio. Andrés Manuel, nos guste o no económicamente, estoy entrando en el tema económico, ha tenido muchísima suerte. El turismo en el nivel más alto histórico, las remesas en el nivel más altas históricas, el precio de nuestro petróleo chafa, de repente ya no es tan chafa para algún tipo de maquinaria actual y en el precio más alto histórico. Todo estos flujos de efectivo, los nómadas digitales que están llegando a México, 1 millón de nómadas digitales que se han venido, que generan dinero en otro lado y que lo gastan aquí en México. Más súmale 30% arriba de deuda, haberse chupado todos los recursos que puso flujo. Las clases medias altas y altas, por eso están tan calladas, porque hay contratos, hay lana, no necesariamente productiva. Y porque son un poquito temerosos. Y porque también son ligeramente miedositos. Sí. Ahorita que tuvimos la convención, que estuvo Kenneth Smith, estuvo Enrique de la Madrid, los invitamos. Escuchas a otros empresarios del comercio exterior haciendo sus preguntas. Pero el caso es que no vemos este rompimiento de crisis, por eso el peso está tan fuerte, por esta tremenda entrada de divisas, las exportaciones en el nivel histórico más alto, siendo el socio comercial, el nearshoring, cómo le ha beneficiado a México, impresionante que toda esta reestructura de la maquiladora seamos beneficiarios a pesar de todo lo que hacemos y de la incertidumbre. Pero ¿por qué tenemos 3 millones de nuevos pobres según la Coneval? ¿Por qué no crecemos como país? Si le sumas el factor del crecimiento poblacional, vamos a acabar el sexenio, pese a sus números alegres de este último trimestre, vamos a acabar con un decrecimiento de casi el 4% cuando le sumas el factor del crecimiento poblacional. Entonces, esto va a estallar, porque las obras faraónicas te dan flujo ahorita y te dan contratitos a muchos. Muchos empresarios hemos beneficiados de que sí se rompió, con costos altísimos, Dos Bocas al doble, el Tren Maya al triple, o sea, todo lo que sabemos. Esta bomba económica que van a dejar más y también... Me preocupa mucho que digas bomba. Sí. Bomba es muy riesgoso. La verdad es que me habías dicho que eres de la hermana y queridísima República de Yucatán, muy querida para mí. No sabes cuánto admiro a los yucatecos, a la música yucateca, a la trova, al entorno de Yucatán, a la gente de Yucatán, me encantan. Pero cuidado con las bombas, cuidado. Mira, efectivamente el contexto en los temas que bien señalaste, aparentemente nos han dado flujo y circunstancia. Sin embargo, no hemos podido ni siquiera nivelar el nivel de decrecimiento que tuvimos con la pandemia. Creo que hubo decisiones que debieron haber tomado en la pandemia que no tomaron y que repercutieron en el cierre de muchos micronegocios y pequeños negocios. Y en nuestro país todos sabemos que el empleo se da esencialmente en la pequeña y mediana empresa y en los micronegocios. Y no se apoyaron, no se les dieron créditos blandos, no se respaldaron para que cubrieran sus nóminas, como se hizo de manera mucho más amplia. Aquí se hizo excepcionalmente, de manera mucho más amplia en otros países. Esto repercutió en el empleo, se empieza a recuperar, qué bueno. Nadie quiere que haya una catástrofe económica, no estamos locos, no se trata de que por derrotar políticamente un partido quieras que el país se hunda, no se trata de eso. Sin embargo, hay algunos temas que son preocupantes
y en ese sentido tienes razón, y a cada uno hay que responder con una propuesta clara. La incertidumbre que generó la renegociación del sector energético y lo que eso ha repercutido en la no ampliación de inversiones o la cancelación de algunas inversiones que incluso ya estaban programadas. Ese tema se tiene que resolver con certidumbre y con seguridad. La desaparición prácticamente total de la banca de desarrollo. Desaparecieron la financiera rural. No hay modo de mover al campo. Si el campo no tuviera la locomotora de las exportaciones, que son muy localizadas, aguacates, berries, etcétera, la balanza se hubiera desequilibrado totalmente, se ha incrementado nuestra importación de granos. Entonces, uno de los temas en los que hay que poner muchísimo cuidado va a ser en el del abasto alimentario. Podemos empezar a tener malas noticias en cuanto al abasto alimentario. Y eso significa intentar una política agropecuaria que no tenga como soporte solamente las dádivas, sino respaldar con transferencias directas, pero sobre todo impulsar proyectos productivos. A los campesinos les gusta producir, a los campesinos les gusta tener sus buenas cosechas y poderlas vender bien, no solo que les regalen dinero. La problemática verdadera de nuestra tensión con Estados Unidos y lo que nos hace perder de posibles traslados de grandes empresas que están en Asia. Este debería ser el momento de jauja de México. Somos el espacio privilegiado para que lleguen las empresas que se retrasladen. Entonces, me parece que ahí hay que complementar cosas y hay que hacer un gran lobby y cambiar la estrategia, sinceramente, de cómo se están relacionando con Estados Unidos. Y eso supone un activismo de carácter internacional, no solo para América Latina, que a mí me da mucho gusto que lo tengan, sino también para América del Norte. Y lo que a mí me ha preocupado siempre, una perspectiva de mediano y largo plazo. Este es un momento en donde las grandes empresas requieren perspectivas de mediano y largo plazo. Todo se garantiza con la legislación adecuada y respetándola. Es lo que hay. Pero lo podemos cambiar. Sin duda un programa muy interesante. Gracias, senadora, por permitirnos ver tu visión del país, de lo que está ocurriendo. Nos ayuda mucho a tomar las cosas con otra óptica y le ayuda al público que nos está viendo a entender algunas de las cuestiones que se comentan. La verdad es que la interacción que se tiene en estos medios alternativos nos ayuda mucho a tener este contacto de leer a los que nos siguen en las redes sociales, y hay mucha inquietud sobre temas que a veces no se enteran allá en Palacio de lo que de verdad está opinando el público. A mí me preocupa una cosa, a propósito de que tienes aspiración a dirigir esta nación. De pronto hay quienes le echan la culpa al PRI de lo que está ocurriendo y culpan inclusive que el PRI es el causante de que esté hoy gobernando Morena. Veo muy polarizado el mundo, ¿verdad? Lo que sucedió en Brasil, este empate entre una izquierda y una derecha tan extrema, y lo que como terminó el resultado de Estados Unidos, pues todavía me alarma más, y lo que está ocurriendo en el resto del mundo, pareciera que nomás hay dos bandos, pero además muy empatados. Siento que le falta un centro a este tema de resolver esta confrontación esta polaridad de ideologías. Y siento que se lo daba el PRI antes a la nación. Son tiempos nuevos, pero sería una gran oportunidad para el país regresar a este tema de meter un centro que no esté en estas ideas extremas y que nos ayude a unificar criterios. ¿Cómo sería la propuesta de Beatriz
ahora que aspire, y decirle a este pueblo, oigan, denos la confianza. O sea, sí soy del PRI, pero el PRI también logró esto. ¿Hacia dónde vas en esta narrativa que se le va a tener que decir al electorado que sí está un poco confundido y que nos echa la culpa a veces a los priistas? A mí no me interesa restablecer al PRI, Miguel. Okay. No estoy hablando de eso. Okay. Yo ya fui presidente del PRI, fui una presidente que logró que el partido que estaba en tercer lugar en la elección presidencial y que había perdido la presidencia de la República fuera un partido victorioso, ganara la mayoría en la Cámara de Diputados, en la elección intermedia y después ganara la presidencia. Y gubernatura sí me consta. La aportación que como militante del PRI yo le debía dar al partido ya se la di. No, el problema no es de partidos políticos, no lo vuelvan ustedes de partidos políticos. No, pero es que es crucial. Si cada vez que hablo con los comunicadores de lo único que me hablan es del PRI, pues es gravísimo. No lo vuelvan ustedes de partidos políticos. Ninguno de los partidos políticos está a la altura de las circunstancias, menos Morena. Si fuera Morena un partido a la altura de las circunstancias, no permitiría que se repitiera el modelo de un líder máximo que les da instrucciones y no protestan lo más mínimo, aunque no tenga nada que ver con lo que han sostenido en su historia individual cada uno de esos militantes. No, los partidos en México le están quedando muy chicos a la gente, independientemente de que el PRI tenga otros problemas, el PAN otros problemas, Movimiento Ciudadano otros problemas, el PRD y Morena. No, esta es una elección que tiene que ver con la historia del país, no con la historia de los partidos. No, esa es una visión muy, muy pequeña. Esta es una elección para saber, ¿vamos a seguir siendo democráticos o vamos a intentar un ejercicio, un experimento populista con nuestra situación geopolítica? Porque ni eres una pequeña islita, ni estás a miles y millones de kilómetros del líder del mundo capitalista de nuestro tiempo. Entonces, es una elección de otro tamaño, donde tus vectores de análisis deben ser distintos. Y yo pienso que en ese sentido es crucial armar un gran frente, un frente amplio, que las personas analicen a los posibles candidatos o candidatas, que se constituya un gran equipo gobernante y que caminemos hacia un centro, para mí un centro progresista. Esa es mi visión. Yo no creo que la sociedad mexicana en su conjunto, toda, esté para un centro conservador. No lo creo. ¿Por qué pasó? Voy a decir algo con absoluto respeto y aprecio por Adriana. Vicente Fox tuvo una extraordinaria oportunidad. Extraordinaria. Sí. Ha habido dos presidentes en la historia de México reciente que han tenido extraordinarias oportunidades. Vicente Fox y Andrés Manuel. Nos hace falta un tamaño de análisis distinto. Nos tenemos que ir para arriba. Tenemos que entender cómo resolvemos a México. En este momento, primero recuperar lo que hemos perdido, seguir avanzando en lo que esté bien, en lo que se haya hecho correctamente. No se trata de inventar a México cada 6 años, pero comprender el mundo contemporáneo, de saber que las nuevas generaciones hablan en clave de 5G. Si no entendemos lo que está pasando en la revolución tecnológica, que va a incidir en todo, en el empleo, en la productividad, en la comunicación, no estamos entendiendo buena parte de lo que sucede. Entonces, ¿tú crees que a mí me interesa saber si tal partido se va a componer o no? Perdóname, no. De veras no es mi tema. Lo que sí me interesa es que seamos capaces de construir una gran alianza, de encontrar un método democrático de selección de las candidaturas, de armar un gran equipo de gobierno y de hablarle a la gente con la verdad, Adriana. Yo no te terminé de contestar. ¿Cómo recuperar la confianza? Yo creo que con la verdad. Sí, que además ha habido mucha mentira. Me parece que los mexicanos tenemos derecho a la verdad. Y a veces la verdad duele.
pero también la verdad te permite verdaderamente superar los problemas y salir adelante. Wow, gracias. Yo me toca cerrar a mí porque es mi paisana. Me parece maravilloso. Yo voy a ser muy rápido en lo que tengo que decir. Me quedo profundamente agradecido que haya una opción cercana a los que pensamos de una manera de izquierda progresista, pero que creemos en crecer pasteles para repartir más, pero creemos en instituciones. El tema que hoy en día me tiene a mí revuelto, y le acabas de dar el punto con los dos ejemplos, porque aparte se me hacen igualitos, de derecha, chafas, habladores, Vicente Fox y Andrés Manuel, se me hacen extraordinariamente parecidos, ocurrentes, pero ganaron, y ganaron gacho. O sea, uno nada más cambió un sistema y una estructura y todo, y con sus cuestiones propagandistas y populistas. Y el otro, pues ni se diga, ¿no? El voto histórico más grande, 40 millones. Sí, 30 millones, perdón. Sí, por favor. Sí, no exageres. Sí, a mí me encanta la idea de... Bueno, pues... Le salió. ¿Le echaste su piloto? Sí, le eché. Es que tengo otros datos. Sí, son tus datos. El gran problema es que estamos muy claros, o por lo menos yo me quedo muy contento, muy tranquilo con esta plática, porque estamos muy claros en que no hay que reinventar el país y tratar de venir con muchas cosas. Pero sí me preocupa que no podamos comunicarlo. Y me preocupa que ya veo esfuerzos por buscar más populacheros que gente de gobierno, que políticos profesionales como tú, ¿no? Que estás dando respuestas muy concretas, básicas y estructurales, sin tenerla que jalar para que parezca que estás inventando el hilo negro. Pues es como se ha hecho y es como hemos ido sacando a la gente de la pobreza, incrementando la infraestructura. ¿Cómo ganar? ¿Cómo ganar con esa moderación que se requiere? Yo siempre pongo de ejemplo, con esto termino, cuando Adriana me critica, por ejemplo, a Lili Telles, que dice que no está preparada, digamos. Yo le digo que le veo posibilidades de ganar, no, independientemente de la gran amistad y el cariño que nos tenemos. Yo le digo, ¿de qué me hablas? Si de preparación se trata, votaste por Anaya. Estaba Pepe Mid, pero mejor preparado para gobernar y con estructura no podía existir otro, y votaste por alguien que no tenía más que la preparación de ser ahí el asistente de un gobernador cariñosamente y buena onda, y tenía también el otro mérito de haber tenido una vez diputado. No tenía una sola experiencia de gobierno. Entonces, si no podemos convencer de la mejor opción al panismo, ¿cómo vamos a convencer a toda la gente, a toda la ciudadanía, de que sí hay una opción que le estoy viendo aquí enfrente de mí? Muchas gracias, mi querido Manuel. Primero, porque le estás viendo, cosa que habla muy bien de tus ojitos azules y de tu vista y de tu caballerosidad. Mira, yo no sé si soy la opción o no. Yo planteo mis haberes, mis posibilidades, etcétera. Yo soy una persona serena. No participo en esta búsqueda por ambición personal. Participo por una ambición que es peor, por ambición histórica. No quiero que nos lleve el carajo. Eso es todo. No quiero que retrocedamos. No quiero que en temas en donde me parece que este gobierno se ha equivocado, insistan en el error. Y en los temas que han acertado, tenemos que complementarlos, acompañarlos y darles continuidad. Pero tú dices cómo convencer a la ciudadanía. Ayúdenos. La primera gran alianza que se requiere es entre los políticos y los medios. Esa es la primera gran alianza. Si todas las personas que sabemos que primero va el verbo y luego el complemento, parecemos aburridos o parecemos muy serios o no hay que meterlos porque no le mientan la madre a nadie, pues entonces, perdónenme, ¿quiénes son los que están también involucrados en este medio ambiente?
La primera gran alianza que tenemos que hacer es con los medios. Tenemos que decir qué es lo que verdaderamente se está discutiendo en el presupuesto. ¿Qué es? No hay un programa sobre eso. Dijeron, metimos 400,000 reservas porque no estamos de acuerdo. Eso representa lo cuantitativo, pero ¿qué es lo sustantivo? Sí. Entonces, ¿Qué se logró además? Sí, que no hubo una consolidación en el debate. Entonces, tenemos que movernos a otro momento de la comunicación. La estrategia comunicacional de los políticos quedó atrapada hace 6 años, hace 12 años, hace 18 años. Y esta es una estrategia comunicacional que debe ser diferente, porque te dicen es que la gente vota por emociones. Está muy bien que vote por emociones, pero necesitamos que también conozca razones. Entonces, aquí es una tarea para todos, para todos. Nosotros nos tenemos que volver menos aburridos, más directos, lograr tener un lenguaje más comprensible. Ahora, a mí, Manuel, eso no me preocupa, porque yo hablo como persona ilustrada, bla, 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 leída y escribida por el tipo de preguntas que ustedes me hacen. Claro. Pero yo hablo con toda la gente, de todas las maneras, y siempre me he podido comunicar. Yo no tengo un problema de incomunicación con nadie. Lo que necesito es tener más tiempo, pero aún mi circunstancia, se necesita una gran alianza con los medios. Por eso agradezco mucho esta invitación del troll, y además que vea yo a mi paisana en su nueva faceta de estrella comunicacional que me tiene muy contenta. Bueno, yo quiero cerrar esto diciendo varias cosas. Primero, me voy a quedar con una frase que comentas, senadora, cuando dices, yo soy lo que soy una mujer de centro izquierda, así me defino, y yo quiero decir, yo estoy haciendo comunicación, pero sigo haciendo política. Eso. Y no voy a dejar de hacer política electoral, jamás lo he negado, y acá los amigos lo saben, estudié periodismo, es lo que hago, pero también hago política electoral y voy a seguir haciendo política electoral, es lo que sé hacer y me gusta hacerlo, y soy una mujer panista, militante, y así lo he dicho todo el tiempo, y ahí estoy, ¿no? Luchando. Me queda claro que un aspirante presidencial en las condiciones que hoy está viviendo el país tiene que tener esa visión amplia de generar alianzas y conformar. En lo personal, creo que la tarea del fortalecimiento partidista nos toca a los que somos militantes de un partido político, y eso pasa por no negar que somos militantes de un partido político, todos los demás, porque tú ya fuiste presidente de un partido. En el caso de nosotros, que no lo hemos sido, que estamos haciendo y abrimos camino, tenemos que seguir haciéndolo, porque finalmente las instituciones partidistas también son ese camino y ese instrumento político. Y yo estaré en la gran y profunda reforma que tenga que darse en el PRI. Es correcto. El PRI tiene que transformarse. Este PRI ya no responde a todas las expectativas ciudadanas. Como no responde el PAN, como no responde MC, y como bien lo dice, no responde Morena, y como que tenemos que hacer todos nuestra tarea. Yo quiero hablar de Beatriz Paredes, el ser humano. Y quiero preguntarle 2 cosas. Si tuviera una máquina del tiempo, Beatriz Paredes, ¿qué cambiaría de lo que ha hecho a lo largo de su vida? Y la segunda, ¿se arrepiente de algo, Beatriz Paredes? Si quieres, empiezo por la segunda. Yo me arrepiento de muchas cosas, ¿eh? Soy una persona muy, no poquito, muy autocrítica, muy. Probablemente tú sepas, Adriana, quién fue mi papá. Mi papá, porque como que tuvo 2 vidas o 3 vidas. De origen indígena, somos tlaxcaltecas, auténticos de Naranja. Sí. De Tizatlán, además, el cuarto señorío, o sea, somos tlaxcaltecas, así. Se fue a trabajar como, pues, a buscar oportunidades en ese entonces, como si hubiera sido bracero, pero en ese entonces la gente de Tlaxcala, mucha iba hacia Veracruz, porque era el puerto de Veracruz.
Y de ser un campesino indígena segundo de una familia de 13 hijos, se convirtió en marinero. Entonces mi papá tiene una historia verdaderamente notable de lucha marinero de alta mar, o sea, mandaban tarjetas de Yokohama, de Noruega, y después fue dirigente de una cooperativa que tenía barcos. Cuando yo fui gobernadora, a mi papá le habían quitado un terreno de Tizatlán. Y yo nunca creí que se lo quitaran. Nunca creí. Dije, ¿cómo se lo van a quitar? Es del pueblo, es de los terrenos que tiene su familia hace 500 años. Entonces mi papá quería su terreno muchísimo. 1,5 hectáreas, o sea, nada pues. Pero se lo quitaron. Y mi papá siempre me estuvo reclamando que le pagara su terreno. Y yo le dije, papá, la gobernadora de Tlaxcala no te puede pagar. Wow. Tú eres un hombre honrado, yo soy una mujer honrada. Así es que perdóname, te voy a dar una carta de que donaste el terreno. No sabes, yo sé que como mujer de Estado actué bien, pero como hija actué mal. Actué mal. Fui muy dura con mi papá y no me lo perdonó. Y tenía razón. ¿Tú te lo perdonaste? No. Yo sé que actué bien en términos de Estado. Y así actúo yo, ni modo. Siempre que veía a mi papá, al final me pasaba una tarjetita. Saludo a la gobernadora injusta, que no me regresó mi terreno. Fue muy fuerte. ¿Qué haría distinto? Ejercicio, maestra. Yo fui una gran deportista, fui una buena deportista, me mantuve en forma todos los años que tienes que mantenerte en forma para andar ahí, por ahí, echando relajo, y de repente me descuidé y empecé a engordar. De eso me arrepiento y además eso haría de otra manera. Nunca dejaría de hacer ejercicio. Bueno, yo quiero agradecer infinitamente. Esta es además eres la primera, y perdón, yo ya empecé con esos igualados, yo ya empecé a hablarte de tú. Muy bien. Porque habíamos quedado, ya habíamos que íbamos a consolidar parte de esta relación y nos tenemos que echar una trova por ahí. Para romper porque ambas nos gusta cantar. Pero yo quiero agradecer porque además eres la primera aspirante que participa en este programa. Muchas gracias, es un honor. Y me siento orgullosa por ser tlaxcalteca. Sabes perfectamente que no cambiaré de partidos, que soy antialiancista además yo, así lo he dicho, pero también sabes y tienes muy claro que en mi caso, que sigo haciendo política, que además tengo una hija, que además tengo origen muy similar al tuyo, para mí es un gran orgullo que mujeres siempre destaquen, y me emociona, y a mí en lo personal me parece fundamental que las mujeres no necesitamos que atrás esté un varón. Perdón, no suena extremadamente feminista, no juzgo a nadie, pero a mí me encanta que las personas que hoy quieran participar no estén esperando que sus líderes partidistas les levanten la mano. Y eso, en lo personal, lo valoro muchísimo, Beatriz, porque las mujeres que nos están viendo, las nuevas generaciones que nos están viendo, tienen que entender eso, que en la medida de que seamos capaces de que, como tú dices, yo no estoy esperando que Alito o que cualquiera de los de la alianza diga, oye, aquí está, te va a levantar la mano. No, yo quiero ser porque tengo esta trayectoria, porque tengo esta capacidad, porque lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, y eso lo celebro enormemente. Gracias por esta entrevista y es un placer de veras tenerte. Estaremos en trincheras iguales o distintas, no lo sé. Yo espero que. Pero podemos contar. Juntas siempre. Juntas siempre. Exacto. Gracias a todos que nos ven. Es lo que hay. Nos vemos el siguiente lunes a las 9 de la noche. Saludos, es lo que hay y lo podemos cambiar. Chao. Es lo que hay. Pero lo podemos cambiar. ¿Vives aquí en México? Sí, pero también tienes tu casa allá en Tlaxcala. En el sur de Puebla. Síguele. Ten cuidado. Más bien,
cuídate, más bien cuídate. Cuídense, por favor, porque además Es lo que hay. Estuvo Beatriz Paredes y como siempre me ha regañado. Luego les contaré una anécdota de vida, porque Beatriz Paredes, cuando era dirigente del PRI Nacional, me metió una cagada impresionante. Y bueno, pues, con razón cuando llegó dijo, como que te conozco, pues sí, fue el que regañó. ¿Quién viera a Manuel en las marchas pidiendo que el PRI desapareciera y hoy sentado junto a Beatriz Paredes? Pero lo sigo diciendo, 1, 2, 3, chinga su madre el PRI, 3, 2, 1, chinga su madre el PAN. Bueno, sigue diciendo eso, pero ahora ya casi tiene candidata después de que Ni en el ratero programa. ni pan palero.